a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Ingeniero Almeida, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, qué gusto. Buenas tardes. A usted, gracias nuevamente. Ingeniero, se ha declarado pues la emergencia durante 90 días en nuestro país por la influenza aviar. Antes que nada, quisiera que nos explicara un poco acerca de este virus y cómo afecta. Claro que sí, María del Carmen. Primero agradecerte a ti, al medio, por permitirnos llegar con una información que tiene que conocer la ciudadanía en general, el sector agropecuario, el sector agrícola principalmente, para que justamente esta información llegue de manera asertiva, de manera contrastada y no generar algún tipo de inconveniente, malestar o pánico. Es muy importante decir que este virus de la influenza aviar del tipo A, subtipo H5, el consumir carne de pollo y huevos, por ejemplo, porque este virus afecta únicamente a las aves, consumir sus productos y sus productos no constituyen un riesgo para la salud humana. Esto es algo muy importante para que la gente tenga toda la confianza de seguir consumiendo esta proteína de alto valor nutricional. En respecto a la pregunta, la alerta se ha dado a nivel de toda la región de la presencia de este virus, que ha entrado, el vector es principalmente son las aves migratorias silvestres, y es así que se reportaron brotes ya en Canadá, en Estados Unidos, México, Colombia, y últimamente Perú ha reportado ya 2 nuevos brotes de este tipo de influenza en aves de traspatio y también en ponedoras. Entonces vemos que ese flujo migratorio que viene desde el norte ha venido pues trayendo este problema para nuestras aves de producción, las aves de corral. Ante eso, prendimos las alertas, nosotros también en el país, y decidimos incrementar la vigilancia sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Incorporar más técnicos a nivel nacional para que asistan a las granjas avícolas y hagan un proceso de vigilancia, muestreo y monitoreo para garantizar el estatus sanitario. En esta suerte de un fortalecimiento y de incremento de la vigilancia, pudimos detectar el viernes pasado en una granja de la provincia de Cotopaxi, en el cantón Latacunga. Esta es una granja comercial de aves ponedoras. Pudimos detectar una signología atípica que estaba relacionado a influenza aviar, que tenía mucha relación esa signología con influenza aviar. Y adicional, un incremento de la mortalidad. En ese sentido, se aplicó, de acuerdo a un plan nacional de contingencia para influenza aviar, todos los protocolos y cercos epidemiológicos que consisten en cuarentenar la granja hasta tener los resultados confirmatorios. Se tomaron las muestras y de acuerdo a nuestra cascada diagnóstica pudimos determinar el positivo efectivamente de influenza aviar. En este sentido, el cerco epidemiológico funciona de la siguiente manera. ¿Sí? La granja índice o la granja con el positivo se cuarentena completamente. Nada ingresa, nada sale, ¿sí? Y luego, en un radio de 1 kilómetro que le vamos a llamar el foco, encontramos 4 granjas más que ya fueron muestreadas. Afortunadamente son negativas a influenza. Luego en el perifoco, que consiste en determinar todo lo que se encuentra en un radio de 3 kilómetros de esta vez, encontramos 12 granjas. También han sido muestreadas y también son negativas. Y luego en la zona buffer o tampón existen 14 granjas más que ya están siendo atendidas, han sido monitoreadas y no presentan signología asociada al virus. ¿Qué quiere decir? Que logramos contener en esta primera etapa al virus, cuarentenando la granja, aplicando los cercos epidemiológicos y todas las medidas de contención necesarias. Por lo tanto, al momento únicamente se ha dado este resultado positivo en esta granja que se encuentra en cuarentena. Pero ¿cuáles serían las acciones que se deben tomar por el contagio que seguramente tendrán todas las aves de este sitio? ¿Se tendrán que sacrificar a estos animales? ¿Cuántas aves tendrán que ser sacrificadas? Efectivamente, en el brote, en el caso índice, ¿verdad? En el foco índice, esa finca, al estar cuarentenada, tiene que cumplir un protocolo de sacrificio de las aves
no salen las aves de ahí, sino que se hace un procedimiento dentro de la finca y todos los productos y subproductos, llámese cubetas, camas, tienen que ser también enterrados y seguir un procedimiento de desinfección. Y esto se procede de esta manera según criterios que la misma Organización Mundial de Salud Animal los dicta. Debo decir que estos planes los hemos venido desarrollando desde el 2016. Todo este plan de contingencia se lo ha desarrollado desde el 2016 y ha sido partícipe el Comité Nacional de Avicultura, donde expertos del sector privado, de la academia, del sector público, han conformado este comité y ahí es donde se dictan, digamos, todas estas recomendaciones y se realizan todos estos planes que justamente se enmarcan primero en la prevención y por supuesto también en la contingencia en el caso de que aparezca un brote de este tipo. ¿Cómo cree que se pudieron haber llegado a contagiar? Bueno, lo dije hace un momento, las aves migratorias silvestres son portadoras del virus, son asintomáticas, es decir, no les causan ningún daño a las aves migratorias, son portadoras del virus. Pero claro, al ser alto patogénico este virus, el H5, causa graves desmedros en las aves de corral. Entonces, en la migración se van posando en lagunas, en humedales, y esto provoca que pueda haber contagios ya en granjas comerciales. Todo apunta de que esta es la razón del contagio. Eso fue lo que ocurrió. Así es, tenemos identificados 2 humedales muy cerca de la plantación avícola y eso nos da a pensar, y estamos en la etapa de investigación, que este primer caso proviene justamente de una contaminación en ese sentido. Ahora, ingeniero, para quienes nos escuchan, usted nos comentaba hace un momento que no hay los humanos no pueden infectarse por el consumo, digamos, de la carne de las aves o también por consumir, digamos, los huevos, pero sí, según conocemos, sí hay una posibilidad de contagio cuando se tiene contacto con estas aves, es decir, de las aves a los seres humanos, y luego también hay un contagio que puede darse entre personas, que puede incluso llegar a ser mortal. Hay casos aislados y son justamente eso, son poco frecuentes y esto se ha dado por, digamos, un consumo indebido de ciertos productos de origen aviar. Por ejemplo, no se recomienda en ningún caso, y no solo por este tipo de organismos, sino por otros, el consumir productos crudos. ¿Sí? Claro. En los casos que, vuelvo y repito, han sido aislados, muy esporádicos, ¿sí? Se han dado justamente por una mala práctica de consumo de alimentos. Llámese carne cruda, sangre, etcétera. Entonces, creo que la primera recomendación es que tengamos una buena práctica de alimenticia, ¿no es cierto? Que siempre, no solo en carne de pollo, sino en todos los tipos de carne, vegetales, pues que tengamos una correcta forma de preparación y de consumo. De todas maneras, siempre todas las asistencias que nosotros damos a las granjas, en este caso al foco, están siendo intervenidas por nuestros técnicos con todas las medidas de bioseguridad, con todo el equipamiento, los trajes, desinfección, etcétera, es decir, cumpliendo con todas las normas sanitarias para que justamente no exista ningún problema. Pero quiero ser reiterativo y recalcar que el consumo de carne y de huevos, primero, el abastecimiento está garantizado y segundo, que no hay riesgo para la salud consumir este tipo de productos. Sí, tampoco está asociado este tipo de influenza con la influenza estacional que estamos viendo que ha incrementado en esta época. No tiene ninguna relación, son 2 cosas diferentes, la una no tiene que ver con la otra. Esto es prudente y meritorio, recalcar e informar para que justamente la ciudadanía tenga esa tranquilidad. ¿Cuántas granjas nos comentaba usted que se encontraban en cerco epidemiológico al momento? Son 4 en el foco, la granja índice, claro. 4 más en el foco, 12 en el perifoco y 14 en la zona búfero tampón. Todas estas, con análisis de laboratorio, están negativas. Pero por supuesto, al estar dentro del cerco epidemiológico del foco y perifoco, están siendo monitoreadas permanentemente con tomas de muestras para análisis de nuestros laboratorios. ¿Y ninguna de ellas puede al momento distribuir sus productos? Sí, de hecho, en estas granjas, justamente porque su estatus
es el adecuado, sí puede comercializar, por ejemplo, huevos, por supuesto siempre con todas las normas de bioseguridad, y nosotros tenemos instalados dentro de este cerco epidemiológico 6 puntos de control. 6 puntos de control que lo que hacen es 24/7 restringir el ingreso o la salida de vehículos o de vectores de riesgo. También, por supuesto, hacen controles de productos y subproductos avícolas para que no constituyan un riesgo hacia otras granjas. Debo decir, y algo importante, que en este momento 30 técnicos están asistiendo al foco, ¿sí?, en los puntos de control que los llamamos barreras de bloques y control, donde están haciendo 24/7 estos procedimientos, pero adicional a esto tenemos cerca de 850 técnicos de la Agencia de Agrocalidad desplegados a nivel nacional, haciendo la vigilancia, el monitoreo y el muestreo de acuerdo a una caracterización del país. Y esto justamente para garantizar el estatus de otras provincias, de otras zonas que también son avícolas, y que por supuesto tienen ante esta alerta que estar implementando las medidas de bioseguridad y también dar alertas tempranas en el caso de que existan o que se evidencien comportamientos atípicos o anómalos en la granja. Yo quiero ser también aquí detenerme un momento y hacer un exhorto al sector avícola, a los productores que conocen muy bien sus granjas, sus fincas, saben el comportamiento de sus aves, y en el caso de que detecten algún comportamiento atípico, inmediatamente den aviso a Agrocalidad. Están abiertas todas nuestras líneas de comunicación, el 1-800-AGRO00, todas las redes sociales, tenemos presencia en las 23 provincias del Ecuador continental, se pueden acercar a alguna de nuestras oficinas o tomar contacto con todos nuestros canales de comunicación. Importante y por otro lado, implementar las medidas de bioseguridad. Y según... Continúe, ingeniero. Sí, para terminar, son dos elementos importantes para precautelar el estatus. La notificación temprana, en el caso de evidenciar síntomas, y la otra es incrementar las medidas de bioseguridad en la finca. Tienen que blindar los productores de sus fincas, no ingresen animales de dudosa procedencia, que cumplan todos los trabajadores de la granja con las medidas de seguridad y desinfección. ¿No es cierto? Que todas las herramientas que se utilizan siempre estén desinfectadas y bueno, y otras más que siempre estamos recalcando en todas nuestras capacitaciones del sector. Bueno, y según hemos conocido, justamente como consecuencia de esto, se ha declarado pues la emergencia en el sector avicultor, ingeniero. Así es. Luego de conocer de la alerta, de la detección ya confirmada a través de nuestros laboratorios, inmediatamente el señor ministro de Agricultura el día de ayer realizó el acuerdo ministerial de declaratoria de emergencia en el sector avícola, lo que permitirá, entre otras cosas, la movilización de recursos necesarios justamente para dar una atención oportuna a este caso de emergencia. Prioritaria, absolutamente prioritaria. Nosotros estamos en completa y constante cooperación con el sector privado, estamos aunando esfuerzos justamente para enfrentar desde el sector público y privado de una manera conjunta este problema. Que así sea. Esa es la mejor manera y es el ejemplo de cómo enfrentar estas adversidades. El día de hoy en la rueda de prensa pues se dio a conocer todas estas especificidades y digamos el común denominador es cómo hemos articulado entre el sector público, el sector privado, el sector gremial, la academia, todas las medidas necesarias para enfrentar a esta influenza que vuelvo y repito, está contenida en una granja y que vamos a tratar bajo todo término de que así sea, ingeniero Almeida, que se tomen todos los protocolos necesarios para que justamente no se afecte en mayor medida al sector avícola. Nuevamente, gracias al ingeniero Patricio Almeida, director ejecutivo de Agrocalidad, por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias, María del Carmen. Un saludo a ti y a todos quienes nos han podido escuchar. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Buenas tardes.